Era una tarde gris y helada en la ciudad, con el invierno mostrando su peor cara. Las calles estaban cubiertas de nieve, y el aire gélido cortaba la piel de quienes se atreverán a salir. Daniel, un taxista de 40 y pocos años, manejaba su viejo sedán amarillo, cansado después de un día largo y poco rentable. El motor del auto rugía bajo el peso del hielo acumulado, acompañado por el vaivén de los limpiaparabrisas que luchaban contra los copos de nieve persistentes. Otra carrera perdida, murmuró Daniel mientras observaba cómo otro potencial cliente optaba por un transporte más cómodo y moderno. La competencia de las aplicaciones de viaje había reducido drásticamente la demanda de taxis tradicionales, y los pocos pasajeros que lograba conseguir apenas cubrían el costo del combustible. Sus manos, callosas y endurecidas, apretaban el volante con fuerza mientras trataba de no pensar en las cuentas acumuladas que lo esperaban en casa. Finalmente, tras horas sin una carrera, decidió terminar el turno. Con las luces del tablero iluminando su rostro fatigado, se dirigía a casa, ubicada en un barrio modesto al sur de la ciudad. La idea de enfrentar a Clara, su esposa, y a Sofía, su hija adolescente, lo llenaba de ansiedad. Clara no solía ocultar su preocupación por las finanzas, y Sofía, aunque intentaba ser comprensiva, no podía evitar expresar su frustración al ver cómo sus amigos disfrutaban de comodidades que ella no tenía. El camino hasta su hogar estaba cubierto de nieve, y las huellas de los neumáticos se perdían rápidamente bajo la tormenta constante. Al llegar, Daniel estacionó cuidadosamente el taxi frente a su garaje. Mientras apagaba el motor, un detalle inusual llamó su atención: unas pequeñas huellas de patas marcadas en la nieve, que parecían dirigirse hacia la puerta de la cochera. Intrigado, se quedó un momento observando las marcas, tratando de entender de qué se trataba. Un perro, pensó en voz alta, con el ceño fruncido. En ese momento, su cuerpo pidió un respiro tras la jornada agotadora, pero la curiosidad lo obligó a investigar. Bajó del auto, ajustándose la bufanda al cuello para protegerse del viento cortante, y siguió las huellas con pasos lentos. La tormenta había reducido la visibilidad, y el crujido de la nieve bajo sus botas era el único sonido que acompañaba la escena. Al llegar a la puerta del garaje, Daniel se detuvo por un instante. La idea de encontrarse con un animal abandonado le generaba una mezcla de tristeza y preocupación. Con un suspiro, sacó las llaves del bolsillo y giró el pestillo. La puerta chirrió al abrirse, revelando la penumbra del interior. Y allí estaba. En un rincón, encogido sobre un montón de trapos viejos, un pastor alemán temblaba de frío. Su pelaje, enmarañado y cubierto de escarcha, dejaba entrever un cuerpo delgado, casi esquelético. Los ojos del animal, grandes y llenos de temor, se clavaron en Daniel con una mezcla de desconfianza y esperanza. Era evidente que llevaba tiempo expuesto a las duras condiciones del invierno. Daniel sintió un nudo en la garganta. Por un momento, pensó en cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Las preocupaciones financieras, las discusiones con Clara y las demandas de Sofía ocupaban suficiente espacio en su mente como para sumarle otro problema. Pero algo en la mirada del perro lo detuvo. Era como si esos ojos suplicaran ayuda sin emitir un sonido. «No puedo dejarte aquí», murmuró, acercándose con cuidado. El perro retrocedió un poco, pero no intentó huir. Daniel se quitó los guantes y extendió una mano, esperando transmitir algo de calma. El pastor alemán olisqueó el aire, indeciso, antes de bajar la cabeza, derrotado por el cansancio. La tormenta afuera se intensificaba, y el viento gimió como si la ciudad misma lamentara el frío implacable. Daniel, con un suspiro resignado, cerró la puerta del garaje para bloquear la entrada del aire helado y empezó a buscar algo que pudiera servir para calentar al animal. ¿Cuántas decisiones debía tomar en ese momento, y cuántas preguntas ya ocupaban su mente? Sin embargo, la primera había sido clara: ese perro no pasaría otra noche congelándose en la calle. Daniel respiró hondo antes de acercarse más al pastor alemán que yacía acurrucado en el rincón de su cochera. El animal lo observaba con los ojos entrecerrados, agotado y visiblemente asustado. Cada movimiento de Daniel era lento y calculado,
intentando no asustarlo más de lo que ya estaba. Tranquilo, no voy a hacerte daño, dijo con voz suave, aunque no estaba seguro de que el perro pudiera entenderle. Buscó entre las herramientas y cajas desordenadas de la cochera hasta encontrar una vieja manta que usaba para cubrir muebles. Se la acercó poco a poco, deteniéndose cada vez que el perro tensaba el cuerpo o retrocedía. Finalmente, cuando la manta tocó suavemente al animal, este dejó escapar un leve gemido, pero no se resistió. Daniel sintió un alivio inesperado al verlo aceptar el gesto. Debe de estar congelado, pensó mientras envolvía al perro con cuidado. Era evidente que no había comido en días, y su estado de desnutrición hacía que sus costillas fueran claramente visibles bajo el pelaje enmarañado. A pesar de su compasión, Daniel no podía evitar que su mente volviera a la realidad. ¿Qué voy a hacer contigo?, se preguntó en voz alta. Pensó en Clara y en cómo reaccionaría al enterarse de que había traído un perro a casa. No era el mejor momento para cargar con una responsabilidad adicional, pero tampoco podía dejarlo morir de frío. Llevó al perro a un rincón más cálido de la cochera, donde improvisó un pequeño refugio con cartones y la manta. Buscó en la cocina algo que pudiera servir de comida, un poco de arroz frío y sobras de pollo. No era lo ideal, pero serviría para aliviar el hambre del animal. Al volver con el plato, el perro olisqueó el aire, se levantó con dificultad y devoró la comida en cuestión de segundos. Daniel se sentó en el suelo, observándolo en silencio. El perro, ahora más tranquilo, se recostó sobre la manta, cerrando los ojos por un momento. Era como si, por primera vez en días, pudiera descansar sin temor. Daniel sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que el día siguiente traería muchas preguntas y pocos recursos para resolverlas. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cochera había un resquicio de calma. Mientras observaba al perro dormir, Daniel no pudo evitar pensar que, de alguna manera, ese encuentro inesperado cambiaría el rumbo de su vida. La mañana siguiente llegó con un frío aún más intenso. Daniel, agotado por la noche anterior, apenas había dormido. Se levantó temprano, preocupado por cómo manejaría la situación con Clara y Sofía. El perro seguía en la cochera, aún arropado en la manta. Parecía más tranquilo, pero la fragilidad de su cuerpo era evidente. Cuando Clara se despertó y no encontró a Daniel en la cama, lo buscó en la cocina. Lo encontró sirviendo café, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, preguntó, notando su expresión cansada. Daniel vaciló por un momento. Clara, necesito contarte algo, dijo, mientras dejaba la taza sobre la mesa. Antes de que pudiera continuar, Sofía bajó las escaleras con el rostro adormilado. ¿Qué pasa?, preguntó, bostezando. Daniel decidió llevarlas directamente a la cochera. Mientras las conducía, intentaba preparar las palabras para suavizar la situación, pero todo se desmoronó cuando Clara abrió la puerta y vio al pastor alemán. ¿Qué es esto, Daniel?, exclamó, llevándose las manos a la cabeza. Sofía dio un paso atrás, sorprendida, pero sus ojos se llenaron de curiosidad. Lo encontré anoche, estaba temblando de frío afuera, explicó Daniel rápidamente. No podía dejarlo morir congelado. Clara cruzó los brazos, visiblemente molesta. ¿Y qué piensas hacer con él? Apenas podemos con nuestras propias necesidades. No estamos en posición de cuidar a un perro. Sofía se agachó lentamente cerca del animal, quien levantó la cabeza y la miró con ojos cansados. Está muy flaco, dijo en voz baja. Su tono no era de reproche, sino de lástima. ¿Papá, tiene dueño? No lo sé. Parece abandonado, respondió Daniel. Solo quiero que esté bien mientras encuentro una solución. Clara lo interrumpió, exasperada. ¿Y cuánto tiempo crees que llevará eso? ¿Días? ¿Semanas? Daniel, ya tenemos suficientes problemas. El ambiente se llenó de tensión. Daniel sabía que Clara tenía razón. Cada centavo contaba,
y la idea de gastar en comida o cuidados para el perro parecía irresponsable. Pero algo en él se resistía a abandonarlo. Sentía que, de alguna manera, ayudar al animal también era una forma de enfrentarse a sus propias frustraciones. «Prometo que será temporal», dijo finalmente. «Voy a buscar al dueño o a un refugio, pero no puedo echarlo a la calle». Clara suspiró, mirando al perro y luego a su esposo. «Haz lo que tengas que hacer, pero no pongas esto sobre mí», dijo antes de salir de la cochera. Sofía permaneció en silencio por un momento. Luego miró a su padre. «¿Puedo darle agua?», preguntó tímidamente. Daniel asintió, agradecido de que al menos su hija no lo estuviera juzgando tan duramente. Mientras el día avanzaba, Daniel se dio cuenta de que el desafío no solo sería cuidar del perro, sino también manejar las tensiones que su decisión había generado en la familia. Sin embargo, algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto. La tormenta se calmó al anochecer, dejando un manto de nieve fresca sobre la ciudad. Dentro de la casa, Daniel revisaba en su teléfono cómo cuidar a un perro en condiciones como las de Max, el nombre que, casi sin pensarlo, le había dado al pastor alemán. A pesar de la resistencia inicial de Clara, logró convencerla de que permitiría que Max se quedara por unos días. Sofía, por otro lado, ya había comenzado a pasar más tiempo en la cochera, alimentando al perro y hablándole con una dulzura que conmovía a Daniel. Con recursos limitados, improvisaron. Daniel preparó una mezcla básica de arroz con restos de carne y se aseguró de que Max tuviera agua limpia. También se puso en contacto con algunos colegas taxistas, buscando ideas o posibles refugios para el perro. Uno de ellos le sugirió publicar fotos en redes sociales locales. «A veces, los dueños ni siquiera saben que sus perros se han perdido», le dijo su amigo. Esa noche, Daniel tomó varias fotos de Max, capturando su mirada noble y su cuerpo delgado. Publicó las imágenes junto a un mensaje, encontrado en la tormenta, un pastor alemán. «Parece perdido o abandonado. ¿Alguien lo reconoce?». A pesar de no esperar una respuesta inmediata, revisó constantemente su teléfono, ansioso por resolver el dilema. Mientras tanto, Max comenzaba a mostrar signos de recuperación. Aunque seguía algo débil, comía con más entusiasmo y, ocasionalmente, movía la cola cuando Sofía se acercaba. Esa pequeña señal de confianza le dio a Daniel una sensación de logro que hacía tiempo no sentía. Durante una pausa en su jornada de trabajo, Daniel compartió la historia de Max con más colegas. La mayoría lo escuchaba con interés, pero algunos le advirtieron que cuidarlo podría volverse una carga. «No puedes salvar a todos, Daniel», le dijo uno de ellos. Pero esas palabras no resonaron en él. Sentía que, al menos esta vez, no podía darse por vencido. Al llegar a casa esa noche, notó un cambio en Clara. Aunque seguía preocupada por las finanzas, parecía menos hostil hacia Max. Incluso le preguntó si alguien había respondido al anuncio. Daniel negó con la cabeza, pero agradeció el gesto. Al terminar el día, mientras observaba a Max dormido sobre su manta improvisada, Daniel sintió que algo en su vida estaba cambiando. Max no solo era un perro perdido, era un recordatorio de la importancia de las pequeñas decisiones, de cómo un acto de compasión podía traer luz incluso en los momentos más oscuros. 2 días después, Daniel recibió una notificación en su teléfono. Alguien había comentado en la publicación sobre Max: «Creo que vi a ese perro cerca de la carretera que lleva al bosque, donde suelen abandonar animales». La sensación de vacío que dejó ese mensaje lo persiguió todo el día. A medida que pasaban las horas, las piezas comenzaron a encajar. La condición de Max, su mirada cautelosa, y ahora, esta pista. Todo indicaba que el perro no estaba perdido, había sido dejado atrás. Esa noche, mientras cenaban, Daniel compartió lo que había descubierto con Clara y Sofía. «Es probable que lo hayan abandonado», dijo con voz seria. Clara dejó su tenedor en el plato y suspiró. «No puedo entender cómo alguien puede hacer algo así». Aunque sus palabras eran sinceras, Daniel notó la preocupación persistente en su tono. Sofía, en cambio,
parecía cada vez más conectada con Max. Tal vez no querían cuidarlo, pero nosotros sí podemos, ¿no, papá? La inocencia de su pregunta hizo que Daniel dudara. Aunque quería proteger a Max, también sabía que su familia estaba en una posición precaria. Al día siguiente, decidió llevar a Max al veterinario. A pesar de los costos, quería asegurarse de que estuviera bien y de paso obtener más información sobre su estado. Durante el trayecto, Max miraba por la ventana del taxi, su cuerpo aún tenso pero menos temeroso. Daniel sentía que el perro comenzaba a confiar en él, algo que lo conmovía profundamente. El veterinario confirmó lo que Daniel ya sospechaba. Max estaba desnutrido y mostraba signos de haber pasado mucho tiempo a la intemperie, pero, sorprendentemente, no tenía problemas de salud graves. Con cuidado y buena alimentación, se recuperará, aseguró la veterinaria mientras acariciaba la cabeza de Max. En el camino de regreso, Daniel no pudo evitar pensar en la cantidad de perros que pasaban por situaciones similares. Miró a Max, que descansaba en el asiento trasero, y se dio cuenta de que, aunque no podía salvar a todos, sí podía cambiar la vida de este en particular. Esa noche, Daniel volvió a publicar en las redes sociales, actualizando la información con lo que había descubierto y pidiendo nuevamente ayuda para encontrar a los posibles dueños. Aunque en el fondo, una parte de él esperaba que nadie respondiera. Max ya no era solo un perro abandonado, comenzaba a sentirse como parte de la familia. Esa misma noche, Clara decidió hablar con Daniel en privado, después de que Sofía se fuera a dormir. La tensión en su rostro era inconfundible. Daniel, tenemos que hablar sobre Max, comenzó, cruzando los brazos mientras permanecía de pie en la sala. Él asintió, esperando lo que vendría. Sabía que Clara estaba preocupada, y con razón. Los gastos acumulados y la incertidumbre de su situación financiera pesaban cada vez más sobre ellos. No podemos seguir así, continuó ella. Entiendo que te importe el perro, pero no podemos darnos el lujo de cuidarlo. Apenas estamos saliendo adelante nosotros mismos. Daniel la escuchó en silencio. Clara tenía razón, pero las palabras le dolían. Sentía que Max había llegado a su vida por una razón, que el perro le daba un propósito que hacía tiempo había perdido. Sin embargo, sabía que ponerlo por encima de su familia no era una opción. Clara, estoy buscando soluciones, respondió, intentando sonar firme pero conciliador. No quiero que esto sea una carga para ti ni para Sofía. Estoy haciendo todo lo posible para encontrarle un lugar donde pueda estar seguro. Clara suspiró y se dejó caer en el sofá. Solo espero que esto no se prolongue demasiado. No podemos permitirnos más complicaciones. A la mañana siguiente, mientras Daniel preparaba el desayuno, Sofía apareció en la cocina con una sonrisa tímida. Papá, Max me sigue cada vez que voy a la cochera. Creo que le gusto, dijo con orgullo. Daniel sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. Sabía que Sofía estaba empezando a encariñarse con el perro, y eso complicaba aún más las cosas. Más tarde, Daniel llevó a Max a dar un paseo por la calle. Quería que el perro se ejercitara y, al mismo tiempo, despejar su mente. Mientras caminaban por el vecindario cubierto de nieve, algunos vecinos se acercaron para preguntar sobre el perro. Aunque nadie lo reconoció, varios admiraron su noble apariencia y le desearon suerte para encontrarle un hogar. De vuelta en casa, Sofía le pidió a Daniel que le permitiera alimentar a Max esa noche. Clara, observándolos desde el umbral de la puerta, no dijo nada, pero su expresión denotaba cierta resignación. A pesar de sus preocupaciones, era evidente que el perro estaba empezando a formar parte de la rutina familiar. Esa noche, mientras Daniel revisaba sus publicaciones en redes sociales, encontró un mensaje de un refugio local. Ofrecían ayuda para Max, pero con una advertencia: los refugios estaban saturados, y la probabilidad de que un perro adulto como Max fuera adoptado era baja. La decisión final seguía recayendo en Daniel. Mientras observaba a Max dormir tranquilamente en su rincón de la cochera, comprendió que la solución no sería sencilla.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía elegir entre lo que era práctico y lo que realmente deseaba hacer. El invierno se intensificó con una tormenta inesperada que aisló el vecindario durante días. Las calles quedaron cubiertas por un manto de nieve tan espeso que ni los taxis podían circular. Daniel, forzado a quedarse en casa, pasó más tiempo con Max, lo que le permitió reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Max, a pesar de su pasado incierto, parecía más animado. Jugaba con Sofía en la cochera y seguía a Daniel por la casa siempre que podía. Incluso Clara, aunque todavía reacia, había comenzado a dejar que el perro entrara al recibidor para protegerlo del frío extremo. Durante esas jornadas, Daniel no pudo evitar cuestionarse. ¿Por qué me afecta tanto este perro?, pensaba mientras miraba a Max dormitar cerca de la estufa. Recordó su propia infancia, llena de carencias y momentos en los que deseaba que alguien lo ayudara sin esperar nada a cambio. Max era un reflejo de su lucha interna, una vida que merecía cuidado y segundas oportunidades, incluso cuando las circunstancias no eran las ideales. Una noche, después de la cena, Clara rompió el silencio que había reinado en la mesa durante días. He estado pensando, dijo, con el rostro más relajado que de costumbre. Quizás Max no sea solo un problema. Tal vez nos está enseñando algo. Daniel levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. ¿A qué te refieres?, preguntó. Clara suspiró. Sé lo importante que es para ti. Y también he notado cómo ha unido más a Sofía contigo. A pesar de las dificultades, parece que tenerlo aquí nos ha hecho mirar las cosas de otra manera. Sofía, que había permanecido en silencio, aprovechó el momento para intervenir. Yo puedo ayudar. Puedo ahorrar mi dinero para comprarle comida, o incluso buscar un trabajo a medio tiempo. Sus ojos brillaban con determinación, y Daniel sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Al día siguiente, mientras Clara y Sofía dormían, Daniel salió con Max a explorar el vecindario. La tormenta había dejado un paisaje blanco e inmóvil, y la quietud del lugar lo hizo sentirse en paz. Max trotaba a su lado, con una energía renovada que parecía contagiarlo. De regreso en casa, Daniel encendió la computadora y comenzó a escribir un mensaje para un grupo local en línea. Esta vez, no era solo para buscar a los dueños de Max, sino para compartir su historia. Contó cómo lo había encontrado en la tormenta, lo que significaba para él y cómo, en medio de las dificultades, el perro había traído un sentido de propósito a su vida. Cuando terminó de escribir, se recostó en la silla y observó cómo Max descansaba en su rincón habitual. Por primera vez en semanas, sintió que la tormenta dentro de su mente también comenzaba a calmarse. La tormenta había pasado, y la vida en el vecindario comenzaba a regresar a la normalidad. Daniel revisaba su teléfono una mañana cuando vio un mensaje inesperado en la publicación sobre Max. Era de una joven llamada Laura, quien decía que el perro en las fotos se parecía mucho al pastor alemán que había perdido meses atrás. Adjuntó una imagen de su perro, y al verla, Daniel sintió un nudo en el estómago. Era casi seguro que Max le pertenecía. Daniel dudó antes de responder. Había temido este momento, pero sabía que era lo correcto. Concertó un encuentro con Laura en un parque cercano, y le pidió a Clara y a Sofía que lo acompañaran. La familia salió con Max, quien trotaba junto a ellos sin saber lo que estaba por suceder. Al llegar, Laura ya estaba esperando. En cuanto vio a Max, sus ojos se llenaron de lágrimas. Max, exclamó, agachándose para llamarlo. Max la miró, ladeó la cabeza y, tras unos segundos, corrió hacia ella. La escena era conmovedora, pero Daniel notó algo peculiar, aunque Max se alegraba, volvía la mirada hacia él con cierta incertidumbre. Laura explicó que Max había escapado de su patio durante una tormenta y que, a pesar de buscarlo por semanas, nunca había perdido la esperanza de encontrarlo. Es parte de mi familia, dijo con voz temblorosa, acariciando al perro. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que devolver a Max era lo correcto, pero también era doloroso despedirse.
Antes de que Laura se llevara al perro, Daniel le pidió un momento a solas con él. Se arrodilló frente a Max, acariciándole la cabeza con suavidad. Te encontraste en nuestra tormenta, Max, y nos ayudaste a encontrar claridad. Gracias por todo. Laura notó la conexión entre ellos y, después de una pausa, hizo una oferta inesperada. Si quieren, podemos mantenernos en contacto. Pueden visitarlo cuando quieran. Creo que Max también los necesita. De regreso en casa, la familia se sentó en silencio. La ausencia de Max era palpable, pero también lo era el cambio que había traído a sus vidas. Clara tomó la mano de Daniel y le dijo, quizás no podamos quedarnos con él, pero estoy orgullosa de lo que hiciste por Max. Nos recordó lo que significa cuidar y ser generosos, incluso cuando es difícil. Daniel sonrió, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Max había sido más que un perro perdido, había sido un catalizador para el cambio, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad podía iluminar el camino.